Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien. Bueno, entonces vamos a retomar en lo que quedamos en la clase pasada. La clase anterior estábamos hablando pues del teorema del problema de valor inicial, ¿cierto? Y pues estábamos haciendo ejercicios pues para ver cómo funcionaba dicho resultado, ¿bien? También empezamos pues a hacer ejercicios no solamente para ver cómo se aplicaba el teorema, sino para también revisar pues cómo solucionar un problema de valor inicial una vez yo ya tenga solución a la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo solución de la ecuación diferencial, procedo pues a calcular esto. ¿Bien? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Ya tengo o la familia de soluciones y la idea es pues aplicar la condición, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos en la parte de acá con este ejercicio. Aplicamos la condición y pues encontramos cuál es el valor de C, tal que la curva pues tiene bueno, que cumple con la condición, ¿no? Bien, no sé si revisaron el ejercicio 1B, pero pues el ejercicio 1B funciona tal cual. La idea es que se encuentre quién es esa función, esa variable C, y pues con eso ya poder decir cuál es la curva que pasa por dicho punto. ¿Bien? Bueno, el segundo ejercicio lo que quiere mostrarles es cómo se procede cuando se tiene ecuaciones de orden superior. Entonces, en ecuaciones de orden superior podemos observar, por ejemplo, aquí que la solución a la ecuación diferencial está dada por esta familia de soluciones. Es una familia donde hay dos parámetros. Está el parámetro C1 y está C2. Entonces, pues claramente, ¿de dónde van a salir esas condiciones o quién es C1 y quién es C2? Pues va a salir de reemplazar en las dos condiciones iniciales que tengo, ¿sí? Recuerde que como eso es una derivada de segundo orden, pues tengo dos condiciones que son pues las condiciones iniciales, ¿listo? Entonces, vamos a empezar por ahí. Recordemos que estamos aquí hablando del problema de valor inicial y estamos pues mirando los ejemplos. El ejemplo 2 me dice que para solucionar este problema de valor inicial de 2x de t para, o sea, la segunda derivada de x con respecto a t más x es igual a 0, x evaluado en pi medios es igual a 0 y x prima evaluado en pi medios es igual a 1. Aquí cambia la notación solamente para escribir menos, ¿no? Allá está pues con notación de fraccionario. Pero bueno, ya tengo el problema de valor inicial. Es un problema para una ecuación diferencial de segundo orden, ¿listo? Y nos dice pues que la solución, aquí note que la familia de soluciones de esa ecuación diferencial pues es básicamente esta acá. X es igual a C1 coseno de t más C2 seno de t. Bueno, cuando hay dos parámetros involucrados y pues nuestra familia es esta, lo que nosotros procedemos a hacer es aplicar las condiciones iniciales. Aplicamos las condiciones iniciales. Entonces, esas condiciones iniciales que vamos a aplicar son x. Primero aplicamos esta, ¿no? Entonces, para aplicar esa, pues simplemente, ¿qué hago? Reemplazar, ¿no? Entonces, ¿dónde está
X lo reemplazo por 0 y en donde está T lo reemplazo por pi medios. Entonces queda 0 es igual a C1 coseno de pi medios más C2 seno de pi medios. Entonces, ¿cuánto es coseno de pi medios y cuánto es seno de pi medios? ¿Coseno cuánto es? 0. Coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios 1. 1. Entonces de acá nos queda que 0 es igual a C2. Entonces de ahí que encontré cuál era el valor de la constante C2. ¿Listo? Bueno, entonces para aplicar la segunda condición, observe que la segunda condición no es acerca de la función, es acerca de la derivada. Entonces tenemos que tomar la familia de soluciones y derivarla, ¿listo? Entonces la derivada va a ser C1, menos C1 seno de t. Aquí puede pasar dos cosas. Si usted quiere, de una vez ya reemplaza el C2 en la curva y pues solamente va a tener que tener este término. Si no, si va a calcular la derivada de la familia, pues simplemente calcula este otro pedazo. Bien, ¿sí me hago entender? O sea, aquí les dio el valor de C2, entonces si quieren pueden ya reemplazarlo en la familia y solamente les quedaría X igual a C1 coseno de T y pues derivan y encuentran quién es C1, ¿bien? O lo escriben así y como de arriba saben que C2 es 0, pues simplemente le queda que X' de T es menos C1 porque seno de C2 es igual a 0. Y aplica pues ya la condición. Entonces quiere decir que la derivada es igual a 1 menos C1 seno de pi medios. Entonces, como vimos que seno de pi medios era 1, de acá nos queda que C1 es igual a menos 1. ¿Listo? O sea que la curva que pasa por el punto que nos están diciendo, que pasa por el punto pi medios, 0 y que en pi medios la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en ese punto es 1, es igual a X menos coseno de T. O sea, esta es la curva que pasa por... Profe, me perdí un poquito. ¿De dónde sale ese 1? De acá, mira, de acá de este lado. Seno, ¿cuánto es? Seno es 1, ¿cierto? Pero como tienes acá un menos, o sea, te quedaría 1 igual a menos C1. Entonces pasas ese menos 1 al otro lado, ¿cierto? O multiplicas más bien por menos 1 a ambos lados y queda que C1 debe ser menos 1. Listo. Bien, entonces esta sería la solución, ¿bien? La solución al problema de valor inicial. Aquí no vamos a aplicar el teorema porque ya les he dicho que el teorema que vimos la clase anterior solamente se aplica para se aplica para ecuaciones de primer orden. Para ecuaciones de segundo orden veremos un teorema, pero más adelante, ¿listo? Por ahora solamente quería que ustedes observaran que la cantidad de digamos, condiciones iniciales como que se corresponde también a la cantidad como de parámetros que vamos a tener en nuestra familia de soluciones, ¿listo? Bueno, más o menos esa es como la idea, ¿bien? Y ahora sí, la clase anterior nosotros vimos pues un problema donde el teorema funcionaba, ¿sí? El teorema nos servía para probar que la solución que habíamos encontrado era la única.
ahora vamos a ver un ejemplo donde el teorema le dice, vea, acá el teorema falla, ¿sí? Entonces no va a poder garantizar solución única. ¿Bien? Entonces vamos a ver cuál es ese teorema. Perdón, cuál es ese ejemplo que me muestra que usando el teorema, pues podemos decir que no se garantiza solución única. ¿Listo? Bueno, entonces el tercero dice, determine si el teorema de existencia de unicidad del problema de valor inicial garantiza que la ecuación diferencial y' igualado a y cuadrado menos, raíz de y cuadrado menos 9 posee una solución sujeta a la condición y igual a 5, y de 5 igual a 3, o sea que pase por el punto 5,3. Bueno, no sé si revisaron el ejercicio. Si lo hicieron, pues pudieron darse cuenta en dónde, digamos que iba a estar como el fallo de este problema de valor inicial a la hora de aplicar el teorema. Entonces tenemos acá y cuadrado menos 9 y la condición es y de 5 igual 3. Entonces estas son mis condiciones, bueno, la ecuación y la solución. Acá no nos vamos digamos como a interesar en cuál es la solución como tal, simplemente vamos a ir directamente a preguntarnos sobre el teorema, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿este problema de valor inicial tiene solución única? Entonces, esa es la pregunta que vamos a estar resolviendo, que si tiene solución única. Recuerden que pues esto hace referencia al teorema. El teorema le dice que usted necesita tener de este lado la derivada y aquí le va a quedar una función, ¿cierto? Le va a quedar una función. Bueno, entonces, del teorema, acá aquí 0, con la y 0. Entonces, el teorema, recordamos cuáles son las hipótesis. Entonces, hipótesis del teorema. Entonces, las hipótesis del teorema son muy claras. Dice, usted necesita garantizar que f de x, y sea continua en algún R, ¿cierto? Donde R es un rectángulo que contiene al punto 5,3. ¿Bien? Y que la derivada parcial de f con respecto a y también sea continua en ese rectángulo. ¿Qué condiciones necesitamos para ese rectángulo? Pues que el punto esté contenido ahí, ¿sí? Que el punto esté en ese rectángulo que vamos a hacer. Entonces aquí es donde yo les decía que uno se pregunta cómo puede aplicar el teorema, ¿bien? Porque dice en un rectángulo que contenga el punto, sí, pero es que si uno se va a hacer rectángulos que contengan el punto, pues van a haber muchos. ¿Y cómo me garantizo, cómo sé yo si lo puedo hacer, si puedo definir ese rectángulo? ¿O de qué tamaño puedo tomarlo? Porque usted puede decir, no, usted no puede tomar un tamaño, el rectángulo de, qué sé yo, 5 por 10. Pero usted no sabe si puede tomar uno más pequeño que le cumpla lo que le están solicitando. ¿Bien? Entonces, a donde uno se va a dirigir directamente es a mirar la continuidad tanto de f como de la derivada, porque eso le va a dar a usted una idea de cómo son esas, pues de cómo es la solución. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver la continuidad de la función f y la continuidad de su derivada. Entonces, en este caso, ¿quién es f? Entonces, en este caso, pues f de x, y, mire que acá la ecuación ya tiene la forma deseada, porque está la derivada de un lado y está del otro lado, pues la función. Esta es una función de dos variables, aunque simplemente en la ecuación o en su expresión solamente aparezca y. Esto es una función de dos variables, ¿bien? Bueno, entonces,
tenemos esta la función. ¿Cuál es la derivada de esa función con respecto a y? ¿Quién es esa derivada? ¿Y qué coloco acá en el numerador? Y. Señor. ¿Un medio? Sería un medio, ¿no? Un medio. Y. Sí. Y, ¿cierto? Porque cuando ustedes derivan esto, vamos a recordar el curso de cálculo 3. Entonces, derivada de esto. Derivada parcial. Pues esto queda igual a un medio, ¿cierto? Esto queda y cuadrado menos 9 a la menos un medio, ¿cierto? Y multiplicado por la derivada interna, 2 veces y. ¿Listo? Entonces este 2 se cancela con este y simplemente queda la expresión que observan ustedes ahí. ¿Bien? Listo. Bueno, entonces, con respecto a la continuidad de la función f, ¿qué podemos decir de f? ¿Dónde es continua f? ¿En dónde es continua f? ¿Cuál es la condición o f es continua? Y no sea tiene menor que 0. que sea menor que 0, ¿qué cosa? No alcanzo a Mayor, escuchar. que la función f de x y sea mayor que 0. Pero la función La f de raíz. x va a ser mayor o igual que 0 siempre, porque es una raíz. Entonces lo que hay que mirar es, la función tiene involucrada una raíz, entonces lo que se solicita, lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Números ¿Listo? positivos desde el 3, entonces. Números positivos desde el 3. Sin tomar el peso. Profe, ahí no tocaría hacer algo como el cementerio. Señor. No tocaría hacer como cementerio. Cementerio. Profe, Señor. el dominio de la función sería desde menos infinito hasta 3, abierto, y unido con 3 hasta infinito, abierto. 3 positivo abierto. No, eso no son profe. intervalos. Sería la unión de los intervalos de menos infinito hasta menos 3, unido desde 3 hasta infinito. Tampoco. Curso de cálculo 3. Función de 2 variables. ¿Dónde cae el dominio de una función de 2 variables? En R2. Exactamente. Entonces, ¿por qué están hablando de intervalos? Sería R2 menos 3. Un poco. Si vamos a escribir la condición, entonces va a ser que y2 sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Si vamos a ver en dónde es continua esa función, ¿tiene que cumplir esa condición? Sí. Y tiene que pertenecer, o la Y varía, bueno, la Y como tal tiene que tener esta condición, ¿no? Que vaya desde menos infinito hasta menos 3, unión desde 3 hasta infinito, ¿sí? ¿O no? ¿Y el de menos 3 a 3? Ah, no, ese tampoco no se podría. Ahí no, porque ahí es, perdón, aquí la función desde, ¿qué? En ese intervalo la función sería negativo, ¿no?
desde menos 3 hasta 3. Entonces no podría hablar de que la función pues esté definida allí, ¿no? No estoy diciendo que la continuidad caiga en un intervalo, solamente estoy diciendo que la y va a estar definida ahí. ¿Qué hay de la x? Pues como x no aparece dentro de la expresión, pues x puede tomar cualquier valor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el dominio, bueno, o donde la función es continua, es precisamente acá. Entonces, voy acá a reducir un poquito la escala y voy a marcar acá esto. Entonces, ¿dónde es continua la función? La función va a ser continua aquí en donde estoy pues señalando, va a ser continua por acá. Entonces, por eso no podemos hablar de intervalos como tal. Sí, la y puede tomar valores solamente entre menos infinito y menos 3 y entre 3 y infinito. ¿Bien? Bueno, pero esa no es la única condición. Ya hablamos de la continuidad de f. Nos falta hablar de la continuidad de la derivada. Entonces, la función derivada parcial de f con respecto a y es continua ¿en dónde? ¿En dónde es continua esa función? Bueno, esa función es, digamos, como, tiene parecido a la función f. ¿En qué sentido? Pues que aparece la expresión raíz de y al cuadrado menos 9. Sí, está en una fracción, ¿bien? Entonces, ¿cómo es la continuidad de esa función? ¿Qué cosa tenemos que considerar? Que al ser fracción no puede dar 0, el denominador. Exacto, entonces básicamente el dominio de la función donde es continua, donde esa función es continua, en la región donde esa función es continua, es básicamente el dibujo de arriba, solo que las líneas en 3 y en menos 3 tienen que estar marcadas de manera punteada, ¿listo? Entonces, esa función va a ser continua. Voy a ver si puedo hacer lo siguiente para no hacer el mismo dibujo que está acá. Entonces, esta va a ser muy parecida a esta, solamente que vamos a quitarle esto acá. Entonces, esto va a ser punteado, esto va a ser punteado, esto también. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí nuestra... donde las funciones, tanto f como la derivada son continuas. Entonces, ¿qué decían las condiciones? Decía, mire, usted tiene que tomar a r de tal manera que tanto f como su derivada sean continuas. Entonces, ¿qué tiene que usted tener como base para pensar en tomar esa región? Pues tiene que tener en cuenta este intervalo, ¿sí? Esta región, ¿listo? Vamos a cambiarle un poquito de color a esto para poderlo diferenciar de los demás. Dame un segundo aquí para no hacer más dibujos. No, y esto. Voy a querer separar esto un poquito. Voy a colocar acá. Vamos a colocarle
otro color para diferenciar. Bueno, entonces, les decía pues que aquí la región donde f y derivada parcial de f con respecto a y son continuos. Entonces, esto es lo que a usted le tiene que interesar, ¿bien? ¿Por qué? Ahora sí, revisemos el problema de valor inicial. El problema de valor inicial le está preguntando qué pasa en el punto 5,3. Entonces, marquemos ese punto, 5,3. El punto 5,3 va a estar marcado por acá. Este es el punto 5,3. ¿Listo? Bueno, entonces el teorema nos dice, mire, usted tiene que ser capaz de poder definir, tiene que ser capaz de poder en ese punto hacer un rectángulo de tal manera que todo lo que quede dentro de ese rectángulo, la función f y su derivada sean continuas. ¿Bien? Entonces, le dice, usted tiene que poder hacer un rectángulo de tal manera que lo que quede encerrado en el rectángulo, esa región que encierra, la función f y su derivada sean continuas. ¿Se puede hacer eso? No. No, no es continua la derivada en el cuadro. Y si hago el cuadro más pequeñito, No se puede porque la mitad te estaría agarrando, digamos, la parte que no es continua y pues la otra parte sí. ¿y qué pasa con el punto? La función y su Es que, derivada. es que ni siquiera en el punto es continua ni la función ni la derivada. Exactamente. Por esas dos razones, ¿cierto? En el punto que están tomando ni siquiera la función f y su derivada son continuas. Y también lo que mencionaba su compañero, así usted hubiera tenido este dibujito, así hubiera estado la línea que me permitiera tomar los puntos allí, no hubiera podido definir, no hubiera podido hacer el rectángulo porque le iban a quedar pedazos de cualquiera que sea el rectángulo, así sea el más pequeño que usted quiera tomar, va a tomar pedazos de arriba de esa recta y de abajo. Y los de abajo no son continuos, la función no es continua ahí en esos puntos. Entonces. Profesora, en un caso hipotético de que fuera como el dibujo arriba del dominio de la función y uno no puede tomar el rectángulo pegado a la línea. No, no porque. Sí, no porque recuerda que cuando se cumplir las dos funciones? No sé si ustedes recuerdan que allá el rectángulo quedaba como de medida A, B, C, D, ¿cierto? Entonces el rectángulo tiene que estar, el punto tiene que estar metido dentro del rectángulo, no puede estar como en el bordecito. Tienes que poder encerrar el punto, ¿sí? Así sea por una distancia muy pequeña, pero el punto no puede quedar como en los bordes o en la frontera de ese rectángulo. Listo, profe. Bien, entonces quedó claro por qué no se puede, esa función no podemos hablar de continuidad, de unicidad del problema por la razón que vimos acá. Entonces, el problema de valor inicial, aquí, el problema de valor inicial no tiene única solución. Puede que tenga solución, ¿cierto? Pero el teorema no le garantiza única solución. Pueden haber más de dos soluciones. ¿Bien? El problema no tiene única solución, pues f y su derivada no son continuas. En el punto y tampoco se puede, pues claramente. Profe, la función sí está definida en el punto, ¿no? Perdón,
las funciones no son continuas en el punto. Sí están definidas, pero no son continuas. Sí, la función sí está definida. La derivada no está definida en ese punto. La función y la derivada no son continuas y tampoco se puede tomar un rectángulo. No se puede tomar el rectángulo R. Para no escribir tanto. Ustedes ya saben a qué rectángulo me refiero, a que dentro de él la función f y su derivada sean continuas. ¿Qué hubiera pasado si a mí me hubieran preguntado sobre este mismo problema, pero el punto fuera otro? Por ejemplo, si el punto es por acá, no hay problema, usted ahí puede definir el rectángulo, ¿sí? Porque por muy pequeño que sea, lo puede definir. Entonces, por ejemplo, puede definirlo acá, ¿sí? Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí. Pueden definirlo acá, ¿bien? ¿Por qué? Porque no le está tomando precisamente allí. Entonces, este mismo problema o la misma ecuación diferencial, pero en otro punto, pues hay que mirar si tiene o no tiene solución única. ¿Bien? En ese caso, si el punto está por ahí, sí tiene solución única. Si el punto está por acá, pues claro, porque puede definir el rectángulo de esta forma, ¿sí? Y ahí la función como su derivada son continuas y no hay ningún problema. ¿Bien? Por eso también depende mucho de dónde está, ¿cierto? Y pues acá ya les, digamos como que se especificó por qué o de dónde sale esto de poder definir el rectángulo. Más como procedimiento, ¿cierto? Usted no va a definir de una vez el rectángulo y se pone a mirar si el rectángulo que hizo la función y su derivada son continuas ahí. No, usted primero lo que hace es, mira en dónde son continuas es su función y la derivada, y según eso dice, sí, se puede hacer el rectángulo, o por el contrario, eso no es posible. ¿Bien? Bueno, entonces de esa forma hemos visto un ejemplo donde se aplica, pues donde el teorema, o más bien el problema de valor inicial no cumple las condiciones del teorema y por tanto no se puede garantizar lo que concluye el teorema, ¿bien? Porque como usted no cumple las condiciones, pues no puede garantizar lo que dice el teorema. Ojo, el teorema es muy claro en el sentido que le dice a usted, mire, yo no puedo decir sí o no. Puede que sí pase, pero como usted no está bajo mis condiciones, yo no le puedo asegurar tal cosa, ¿sí? Porque a veces los teoremas se malinterpretan en el sentido que el que este problema no tuviera solución acá, no tenga solución única, no quiere decir, o yo no estoy diciendo que ese problema no tiene solución, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Lo que no puedo garantizar es lo que concluye el teorema, porque no cumplo lo que él me pide. Entonces él simplemente dice, mire, yo no puedo tomar decisión acá. Puede pasar lo que yo digo o puede que no, porque pues, eso ya se sale de mis posibilidades, ¿sí? O de lo que yo pido. Por eso pido estas cosas para poder garantizar el resultado, ¿bien? Entonces, porque a veces los teoremas se malinterpretan porque se les empieza a dar significados que no tienen, ¿sí? O que no han dicho. Eso es lo que interpretamos en este ejercicio. ¿Bien? Bueno, entonces, creo que con esa parte podemos estar como más bien tranquilos en el sentido que siempre vamos a poder atacar o preguntarnos sobre este tipo de resultados y no hacernos la pregunta de ¿puedo hacer el rectángulo o no? Pues vaya, haga y encuentre cuál es el dominio de la función, cuál es el dominio de su derivada, y con eso pues usted ya tiene un criterio para decir sí o no, ¿bien? Y con eso pues comienza
estudiar el problema de valor inicial. ¿Bien? Ok, entonces, bueno, eso con respecto a lo que nos faltaba por ver de la clase anterior. Para el día de hoy, quiero que estudiemos un tipo de solución, por decirlo de esa manera, porque sí es solución, pero que tiene unas características especiales. No vamos a ver un método de solución, ¿sí? un método para resolver, sino que vamos a estudiar otra cosa, ¿sí? Antes de ir a ver cómo funcionan los métodos de solución, pues con las ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros nos hablan de solucionar una ecuación diferencial, uno inmediatamente piensa ¿en qué? En que nos digan exactamente cómo es o cuál es la familia de soluciones, o si es la solución trivial, bueno, que nos digan cuál función satisface esa ecuación diferencial, ¿cierto? Ya sea de manera implícita o sea de manera explícita o sea una familia de soluciones. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos en mente cuando nos dicen solución de una ecuación diferencial. ¿Bien? Resulta que las ecuaciones diferenciales no solamente se resuelven de esa manera, que es como la forma analítica de resolver, ¿sí? Con una serie de pasos o de instrucciones o sí, de aplicar cierta operación para obtener el resultado. Entonces, cuando se hace eso, se tiene se hace un análisis analítico de la ecuación diferencial. Pero bueno, resulta que como lo he venido diciendo, si tuviéramos una forma de calcular todas y cada una de las ecuaciones diferenciales que se nos presentan, pues no existiría este curso, ¿cierto? O si hubiera una única forma de resolverla, o si todas tuvieran solución, pues digamos que sería mucho más sencillo. Pero eso no sucede, ¿sí? Hay muchas ecuaciones diferenciales, al igual que, como ustedes recuerdan, hay funciones que no tienen antiderivada, ¿cierto? Hay funciones que de hecho, pues, uno no puede como realizar la integral, hay que dejarla expresada porque no se puede realizar, pues, con algún método. Se dan aproximaciones de esas integrales porque se trabajan con métodos numéricos, ¿bien? De la misma manera, aquí también se puede abordar el problema desde la parte numérica, ¿bien? Entonces, con esta teoría del análisis numérico se puede dar solución, o más o menos se pueda aproximar la solución de una ecuación diferencial dada, ¿listo? Entonces esta pues es, digamos, como la ideal, ¿no? La analítica, que tengamos como tal la función. La otra es la numérica, que vamos a utilizar una serie de elementos del análisis numérico para poder dar una aproximación de la solución. Y otro que no es, no menosprecia a las demás y que también es muy importante que lo estudiemos, es la cualitativa. ¿La cualitativa qué hace? Pues en principio uno podría aplicar esa forma de analizar una ecuación diferencial, así sea que se pueda resolver por las otras dos. La cualitativa, ¿qué es lo que hace? Analiza las cualidades desde la ecuación diferencial de la posible solución, ¿cierto? Entonces a usted le presentan la ecuación diferencial y usted, a partir de la ecuación diferencial, puede hacer como un análisis de cómo va a ser de cómo va a ser su solución. ¿En qué sentido? Por ejemplo, de pronto desde de la ecuación diferencial usted puede determinar si la función es creciente, puede determinar si la función tiene pendiente negativa o tiene pendiente positiva, o puede, bueno, analizar qué pasa cuando la función, ¿sí? A partir de la ecuación diferencial, cómo es el comportamiento de la solución cuando tiende al infinito, ¿bien? O cuando tiende a menos infinito. Todas esas preguntas
cualitativas, porque me están hablando de las cualidades de la curva, sin decir cuál es la curva, ¿sí me entienden? O sea, sin decir, mire, esta es la solución, ¿no? A partir de la ecuación diferencial, uno estudia todas esas cosas de la curva, ¿bien? Y puede, posterior a esto, pues atacar el problema ya sea de manera analítica o de manera numérica, sí se puede, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿bien? Estudiar de manera cualitativa ciertas ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque pues habrán algunas que, no sé, no puedan como obtener o hacer un buen análisis, pero con algunas ecuaciones diferenciales específicas sí se puede hacer ese análisis y se puede hacer un muy buen análisis de lo que sucede con esas ecuaciones, en especial con las de primer orden, ¿bien? Bueno, entonces, por eso ustedes recuerdan, este es el capítulo que yo les mencionaba en el contenido del curso que se llama curva solución sin solución, ¿bien? Porque pues esto es extraño, no está hablando de cómo son las curvas de solución, pero sin decir cómo es la solución. ¿Por qué? Porque está describiendo cualidades de la curva solución y no está diciendo, no está explícitamente diciendo, mire, esta es su solución, ¿bien? Bueno, entonces acá lo que les decía, ¿no? Bueno, ahí pueden leer esas observaciones que coloqué. Esas preguntas que ustedes ven ahí abajo, pues son las preguntas que uno se puede hacer sobre la curva, ¿no? De manera pues cualitativa. ¿Qué pasa cuando tiende a infinito, cuando tiende a menos infinito? Y bueno, pues como les decía, ciertas ecuaciones me permiten el estudio de su solución como tal. ¿Listo? Bueno. Entonces, para esto vamos a introducir lo que es un campo de dirección. ¿Bien? Esto estoy segura que lo han visto en cálculo 3. Allá se llaman campos vectoriales, ¿sí? Más o menos es como la idea. Campos vectoriales, ¿qué era? Era como una especie a cada punto, yo tengo una función que le asigna un vector al punto, ¿listo? Entonces ustedes allá veían como ese tipo de flechas apuntando en cierto sentido. Y bueno, pues acá se llaman campos de dirección, ¿sí? ¿Qué es un campo de dirección? Bueno, un campo de dirección, ya voy a definirlo. Antes de eso vamos a hacer un análisis de qué pasa cuando tengo una ecuación diferencial de primer orden que tiene pues esta forma, ¿listo? Entonces recuerden ustedes que esta de acá pues es la derivada, ¿no? De una función y igual a y de x, ¿bien? La derivada me está hablando, me da información de la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Pendiente de la recta tangente. Bueno, entonces, teniendo en mente las ecuaciones de primer orden, si usted encuentra que esta de acá es solución de su ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, por definición de lo que es una solución, estaríamos diciendo que esto es solución en algún intervalo de definición y si esa función es diferenciable y además es continua en ese intervalo, ¿cierto? Entonces, pues naturalmente ya habíamos visto que si la función era diferenciable, pues esa función iba a ser continua, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque fíjense qué está pasando acá. ¿Qué pasa si yo me pregunto cómo es, a partir de esa ecuación, me pregunto cómo es la derivada o la pendiente de la recta tangente en el punto 1,2? Usted no sabe cuál es la función que soluciona su ecuación diferencial, pero sí puede tener información acerca de la derivada. ¿Por qué? Porque si usted se está preguntando cómo es la pendiente de la recta tangente en el punto
por ejemplo, en el punto 1,5, entonces, ¿qué va a tener usted? Pues que si usted reemplaza aquí, simplemente en su ecuación diferencial, vea que no estamos solucionando nada. Si usted evalúa esta función en ese punto, resulta que le está diciendo cómo es la derivada. O sea, que usted sabe cuál es la pendiente de la recta tangente en el punto 1,5. ¿Bien? Eso es lo que está obteniendo, la información que está obteniendo de ahí. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y para qué me sirve a mí eso de saber la pendiente de la recta tangente? Igual estoy sabiendo cómo es la pendiente de la recta tangente, pero no estoy teniendo como tal la función. Entonces estoy como estudiando puntualmente qué sucede en el punto 1,5, pero pues no sé nada de la función, ¿sí? Bueno, pues es un primer paso, ¿sí? Para poder acercarnos a lo que es el campo, un campo de dirección, que es campo de direcciones, que en últimas es lo que nos va a permitir ese, pues, como análisis, ¿bien? Bueno, entonces les decía lo que básicamente les estaba explicando en la parte de arriba, está escrito acá. Si yo reemplazo el punto X, Y en la ecuación diferencial, esto me está diciendo cuál es la pendiente de la recta tangente. Y a ese, digamos, como pendiente de la recta tangente, lo vamos a llamar así. Lo vamos a llamar un elemento lineal. ¿Bien? Bueno, esto es simplemente una forma de llamarlo, ¿sí? Para que no se vuelva todo como muy desordenado a la hora de hacer una gráfica en R2 y mirar en cada punto cómo es la pendiente de la recta tangente. Entonces, por eso le llaman elemento lineal, porque lo único que hace es como una especie de raya, de línea pequeñita, de segmento pequeño, para indicarme más o menos cómo se comporta la curva en ese punto, ¿sí? Entonces, para ver lo que estoy hablando, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, vamos a estudiar el comportamiento de la curva solución para esa ecuación diferencial en el punto 2,1. Entonces, vamos a estudiar esto acá. Entonces, campos de dirección. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a estudiar cómo es el comportamiento de la curva solución en el punto en el punto 2,1. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar ese comportamiento de esa curva. Lo que les decía acá en la parte de arriba, si nosotros reemplazamos, acá tenemos esta expresión, ¿no? F de 2,1. Si usted hace eso, sabe cuál es el valor de la pendiente. Bien, entonces el valor de su pendiente es igual a, en donde está X, pues lo reemplazo por 2, y en donde está 1 lo reemplazo por, perdón, donde está Y lo reemplazo por 1. Entonces sabemos que esto es igual a 4. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto 2,1 es igual a 4. ¿Listo? Es igual a 4. Entonces vamos a hacer aquí este siguiente dibujito. Entonces en el punto 2,1. En ese punto vimos que la pendiente es igual a 4. Entonces más o menos marcamos por acá. Esto que estoy haciendo aquí es un elemento lineal. Es el elemento lineal asociado al punto 2,1. ¿Bien? No hago toda la recta, ¿sí? Sino solamente una recta, pues un pedacito, un segmento de recta para
más o menos ver cómo es el comportamiento, ¿listo? ¿Qué pasa si yo estudio exactamente eso, pero en el punto menos 3, 1, por ejemplo? ¿Qué pasa en ese punto? ¿Cómo es la pendiente ahí? En el punto menos 3, 1. ¿Negativa? Ajá, entonces la pendiente es negativa. Y vamos a ver que más o menos pues va a ser como así. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué me sirve hacer todo eso? Porque estoy hablando de manera puntual. Pero vean una cosa. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea negativa ahí? ¿Qué me dice eso de la función? Ya de la solución como tal, ¿qué me dice? Es cóncava hacia arriba. Ok, Que va a la tener- función está. Que va a tener un punto donde cambia o sea, donde las pendientes cambian de signo. Ok, también. Entonces, si nosotros empezamos como a hacer una especie de bosquejo de la gráfica, más o menos imaginamos algo así, que por este lado la gráfica está pues como siguiendo esa curva y acá está pasando más o menos esto, ¿sí? Entonces nos podemos preguntar también, ¿en qué momento la derivada se hace cero, cierto? Porque ahí donde la derivada se hace cero es donde posiblemente están los máximos y mínimos o están los puntos de inflexión, porque también pueden ser puntos de inflexión. Entonces, si ustedes estudian esto y se preguntan, ¿en qué puntos pasa que la derivada es igual a cero? Los dos ejes. Exactamente. Entonces, si nos preguntamos acá, ¿en qué puntos esta derivada es igual a cero? Entonces, claro, pues uno simplemente para responder viene y revisa. Ok, yo necesito que esto sea cero. Hay dos caminos para que esto sea cero. O que X sea cero o que Y sea cero. Y eso pues son las gráficas de los ejes coordenados. ¿Bien? Entonces fíjense que lo que decían ustedes también, en algún momento cambió el signo de la derivada, pues en algún momento allí la derivada pues se hace cero. Y efectivamente en los ejes los segmentos lineales van a ser de esta forma, ¿cierto? Van a ser como vistos así. Y lo mismo para acá, porque estos elementos sobre los ejes van a ser negativos, ¿listo? Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en los puntos? Bueno, pregunta, ¿en el primer cuadrante todas las derivadas son positivas o eso depende? Sí, no, todas positivas. Ajá, entonces aquí en este caso las pendientes todas son positivas. ¿Cómo son las pendientes aquí? Negativas. Exacto. Todas son negativas. Bien. Bueno, quitando los ejes claramente, ¿no? Aquí, las pendientes en este caso, ¿cómo son? Positivas. Ajá. Y aquí. Negativas. Listo. Entonces vea que ni siquiera hemos tenido una solución, no nos han dicho, vea, las familias de soluciones es esta, pero ya tenemos un buen entendimiento de cómo más o menos se comportan las soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Bien? Y a eso se refiere el estudiar o el dar una solución de manera cualitativa, ¿sí? De manera cualitativa. Bien, vamos a estudiar, antes de pasar a mirar lo de los campos de dirección, porque ahí ya está la definición, quiero que estudiemos un poquito más esta parte.
Entonces, por ejemplo, si a mí me presentan esta ecuación diferencial, no sé. Me dice, mire, la ecuación diferencial es esta, x menos y, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer el estudio de x menos y de la misma manera que hicimos pues el de esta ecuación diferencial. Entonces vamos a graficar aquí R2 y vamos a ver qué pasa. Ya ustedes pueden estar sacando pues como conjeturas de las preguntas que nos hicimos anteriormente, pero pues ahora aplicadas a este caso. Bien, entonces, antes de ir a revisar puntualmente, empecemos por una pregunta que no nos hicimos al principio de esto, porque pues estábamos mirando cómo funcionaba, pero que sí nos hicimos acá. Entonces, hagámonos primero esa pregunta, porque a partir de ella pues podemos dar solución. Entonces, ¿en qué puntos esa derivada es igual a 0? ¿En qué punto sucede eso? ¿En qué? Y es igual a X. O sea, Cuando y es igual a X. Sí. Los ejes, el punto origen. ajá, en el origen, pero no solamente ahí. La recta y igual a X, ¿no? Exactamente. Entonces, de acá vemos que todos los puntos que están sobre la recta y igual a X son puntos donde la derivada se hace 0, o sea que ahí en ese pedazo los segmentos lineales son, perdón, los elementos lineales son horizontales, ¿bien? Entonces acá tenemos segmento horizontal, acá también, aquí también, bueno, todos estos son segmentos lineales que pues van a ser horizontales, ¿no? Bueno, entonces aquí ya nos podemos preguntar en qué pedazo, o bueno, en dónde la pendiente de la derivada va a ser positiva y en dónde va a ser negativa. Cuando y es mayor que X es negativa, ¿no? Cuando y es mayor que X positiva. es negativa. O sea que prácticamente esa línea que marqué ahí punteada, que es la recta y igual a X, me dividió el R2 en dos pedazos. Entonces el que está por debajo de la línea y por encima de la línea. Por encima de la línea, ¿cómo es la pendiente de los segmentos lineales? ¿Por encima es negativo? Sí. Sí, ¿no? Bien, ¿todos de acuerdo o hay alguna discrepancia ahí? Pendiente negativa y acá pendiente positiva, ¿bien? Bueno. Entonces vea que también acá, obviamente, pues ahí hay que mirar qué tan inclinadas son las curvas, como para ver qué tan, cómo más o menos va a ser la función, ¿sí? Pero pues es un buen comienzo, ¿sí? Un buen comienzo porque ahí estamos, de cierta manera, estamos abriendo y expandiendo pues nuestra mirada hacia lo que... Profesora, entonces eso sería un punto, esa recta sería de inflexión. Ahí habría que mirar sí, cómo es el comportamiento de las curvas allí.
Para eso vamos a usar GeoGebra. ¿Por qué? Porque ya empezamos a mirar como un comportamiento de los elementos lineales. Nosotros queremos saber, claro, no voy a hacer eso puntualmente y ver más o menos en qué momento la pendiente es más pendiente o es un poquito más horizontal, ¿cierto? Como para que me dé una información más veraz y real de lo que está pasando. Entonces, aquí, ¿qué es un campo de dirección? Precisamente ver R2 y en cada puntico de ese elemento, de R2, que se marquen los elementos lineales, ¿bien? Y a eso que vemos se va a llamar campo de dirección, ¿listo? Campo de dirección. Voy a proyectar aquí, déjenme un segundo, busco el documento para proyectar, porque creo que ahí ya tengo algunas funciones y pues también está como el comando para llamar al campo. Bueno, acá hay otra, déjenme reviso qué tengo acá. Ok. Ocultar esto. Pues también. Solamente queda esto acá. Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica del primer campo de dirección, que es el primer ejercicio que hicimos, 2x por y. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla acá para poder compartir acá la de GeoGebra. Esto que están viendo ustedes aquí es lo que llamamos un campo de dirección, ¿listo? Como poder ver todos los segmentos lineales, poderlos ver de esta manera, ¿listo? Poderlos ver. Y claro, eso manualmente, pues se nos va toda una vida haciendo una cosa esta, ¿no? Pero por eso, pues estos programas son bastante útiles porque nos permiten dar una mirada mucho más general de lo que pasa y pues poder sacar nuestras conclusiones a partir de lo que estamos viendo. Bueno, no sé si ustedes acá lo puedan ver, creo que no. Déjenme cambiar la forma de compartir pantalla para que ustedes puedan ver toda la pestaña. Ahí vieron que salió como un cuadrito más pequeñito. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces el comando para utilizar es campo direcciones, la C mayúscula, la D mayúscula. Aquí va a estar la función de dos variables, en este caso tomamos 2xy, y esto es como más o menos como la saturación de puntos que van, de elementos lineales que van a salir. Si yo coloco, por ejemplo, 10, va a salir mucho menos, ¿sí? Entonces, como la saturación o la densidad que quiero que maneje pues, el programa, ¿listo? Claro, si coloco muy pocos, pues voy a ver muy poco, ¿sí? Voy a ver muy poco. Pero pues si lo aumento, también hay que tener cuidado de no aumentar mucho, porque si, por ejemplo, usted coloca, no sé, 400, por ejemplo, en algunos casos colocar mucho satura demasiado y no me deja observar lo que pasa pues con el campo, ¿sí? Entonces también está bien saturar, pero pues no tanto, ¿sí? Dependiendo también de cuál sea el campo que usted está trabajando, ¿listo? Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir así, que ya saben cuál es el comando. Este documento yo lo subo y no sé si ya está. Creo que de pronto sí ya está. A ver. Creo que sí ya debe estar por acá. Me reviso acá el Moodle y miro si ya está o si no para subirlo al final de clase. Sí, ahí el documento que dice campo de dirección es ese mismo.
Bueno, entonces, les decía acá, ¿qué nosotros pudimos observar de ese campo? Recuerde que observamos que en los ejes estábamos teniendo derivada cero, o sea que la pendiente iba a ser horizontal. Y evidentemente lo es, ¿sí? Evidentemente lo es. Ahí en los ejes pues es horizontal. En el cuadrante 1 y 3 que teníamos allá, 1 y 3, las pendientes eran positivas, ¿sí? O sea que la función ahí va como creciendo, ¿listo? La función va creciendo. Y en el cuadrante 2 y 4, las pendientes eran negativas, o sea que las curvas van decreciendo, ¿listo? Bueno, no sé si ustedes al dar una mirada, digamos, como un poco general del dibujo, se pueden más o menos como, según lo que tenemos ahí, como ir haciendo gráficas de posibles soluciones, ¿sí? Mentalmente como podemos ir haciendo como dibujo mental de lo que está pasando ahí, ¿bien? Bueno, otro campo de dirección que teníamos era el de X menos Y. Entonces voy a colocarlo aquí. Campo, direcciones, y voy a utilizar el número. Entonces la función es X menos Y. Ajá. Y vamos a saturar con 20. Pero pues primero voy a quitar esto porque esa no me interesa. Bueno, para esta se acuerdan que era importante la curva Y igual a X, porque con ella era que pues íbamos a trabajar, o nos sirve de guía o de auxiliar, porque con ella veíamos que los que estaban sobre esa línea eran precisamente las que iban a tener pendiente horizontal. ¿Listo? Entonces claramente ven por acá esta, que marco por acá, como en más o menos en el punto 4,4, la pendiente es horizontal. ¿Listo? Vamos a saturar un poquito más el dibujo. Y vamos viendo pues ahí que la pendiente tiene, hay un comportamiento de esa pendiente. También podemos observar que en la parte de arriba tenemos pendiente negativa, ¿sí? Todas las pendientes van en ese sentido, y las otras pues son pendientes positivas, las que están por debajo de la línea, ¿bien? Bueno, y acá uno puede pues en realidad hacer muchos campos de dirección, según pues sea lo que usted quiera. Por ejemplo, seno de X, ¿cómo sería ese campo de dirección? Acá. Voy a quitar esto. Por ejemplo, ¿cómo se comporta el campo de direcciones de seno de X? Entonces vean ese comportamiento. Vamos a saturar un poquito más y vamos viendo que es como una especie de curvas, ¿cierto? Y pues digamos que todas se van como repitiendo. Es un comportamiento bastante, como decirlo, homogéneo, ¿no? Empieza como lo mismo que pasa como en las de abajo, sucede en las de arriba, y pues tiene ese comportamiento también de forma periódica y demás. No sé, colocamos aquí otro campo de dirección. No sé, X cuadrado Y, por ejemplo, o menos Y, y vamos a saturar con esto. Bueno, entonces este campo de dirección coloqué X cuadrado menos Y, o sea la ecuación diferencial es Y' igual a X al cuadrado menos Y. Esa derivada se hace 0 cuando Y es igual a X al cuadrado.
Entonces, cuando y es igual a x al cuadrado, voy a hacer ese dibujo auxiliar para ver que las que están sobre ella, pues van a tener pendientes horizontales, ¿bien? Y en efecto, pues van ustedes marcando que sí tiene ese comportamiento, ¿no? Vea que hay algunas rectas que son muy pendientes, eso quiere decir que pues la derivada pues es bastante grande, ¿no? Cada que nos vamos como alejando más, la pendiente va siendo mucho más pendiente. O sí, van siendo mucho más grandes, ¿sí ven? Los segmentos acá de las rectas pues van siendo como casi verticales. Bien. Entonces, aquí podemos analizar muchas más cosas de esto. Antes de continuar, voy a colocarles el documento que tenemos acá y ya volvemos otra vez al campo de dirección. Entonces ya vimos ciertos campos de direcciones y ustedes no sé si vieron, pero a la izquierda teníamos también una función y teníamos un deslizador. ¿Esto por qué es? Porque tienen ustedes aquí esta familia de soluciones. O sea, para esta ecuación diferencial resulta que sí, ya tenemos una familia de soluciones. Esa familia es esta de ahí. ¿Bien? Entonces, podemos ver, combinado con el campo de dirección, cómo se comporta esa familia de soluciones. ¿Bien? Es decir, qué relación acaba teniendo el campo de direcciones y cómo se relaciona con la familia de soluciones que encontramos. Recuerde que yo les mencioné acá arriba que no necesariamente resolver de manera cualitativa o más bien hacer un análisis cualitativo no le quita a usted que pueda solucionar de manera o analítica o de manera numérica, ¿sí? Simplemente que está haciendo como un estudio previo a la situación o visto de otra forma más bien. Entonces con esto vamos a corroborar el papel tan importante que tienen los campos de dirección también. Entonces, eso ya lo tenía ya puesto para que ustedes lo vieran. Entonces, vamos a volver otra vez. Voy a desactivar todo esto. Voy a colocar el deslizador que está acá. Y pues la función está en términos del deslizador. Yo lo coloco, si quieren saber cómo funciona, el deslizador se llama K. Entonces, cuando usted escriba la función en la parte de abajo, escribe K. Como esa variable ya está tomada por el deslizador, entonces aparece en otro color y pues porque ya es como una variable reservada. Entonces queda K y coloca la función e a la x al cuadrado. Y cuando usted le da Enter, cada vez que mueva este deslizador, se va moviendo el valor de la función. ¿Listo? Entonces, voy a activar el campo de dirección de e a la 2, esa es la función e por xy, ¿listo? Bueno, entonces voy a activar la función y vamos a ver el comportamiento que tiene. Voy a poner el deslizador por acá, en 1. Eso. Entonces me va a marcar la función e a la x cuadrada, ¿bien? Y fíjense ustedes cómo va haciendo, cómo se va relacionando la curva con el campo de dirección. Si ven ustedes que tiene pues relación, porque ¿qué es el campo de dirección? Le está mostrando las pendientes de la recta tangente a las posibles soluciones. Y esta que estoy marcando en naranja es una solución. Entonces ahí le está mostrando cómo se comporta la solución. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con K igual a 1/5? Bueno, pues muy parecido, ¿cierto? Y vamos viendo pues la relación, ¿no? Que hay. Voy aumentando, ¿listo?
y pues podemos tener ese dibujito. Ahora, ¿qué pasa si considero K igual a 0? O sea, estoy considerando la recta, o sea que, digamos, para ella, para esa ecuación diferencial, la solución trivial es solución, ¿sí? Y igual a 0 es solución, ¿bien? Y como es negativo, pues negativo, mire que se marcan las curvas en la parte de abajo. Es como si se reflejaran las de arriba para abajo, ¿bien? Entonces, esa es una familia de soluciones y vemos pues cómo se relaciona con el campo de dirección y pues claramente estamos viendo que sí, el campo de dirección está dando mucha información, aunque no diga explícitamente cuál es la solución, sí nos da mucha solución, ¿sí? Sí nos da mucha información. Bueno, por ejemplo, me interesa ver qué pasa entre 0 y 1, entonces voy a colocar ese deslizador, voy a cambiarle aquí el alcance al deslizador, voy a decir que vaya desde -1 hasta 1 y que se mueva o que incremente de 0,2. Y vamos viendo pues qué pasa. ¿Listo? Entonces voy a borrar todo lo que hice. Ahora el deslizador cambió. Simplemente le cambié las propiedades al deslizador para que empiece en -1 y termine en 1. Voy a darle a animar. Si ven, cuando el K es muy pequeño, va a detener la animación. Cuando K es muy pequeño, si ven que la curva se va abriendo más cuando está cerca, o sea, cuando K es muy pequeñito, ¿sí? Cuando el valor de K es muy pequeñito, mire que se va abriendo, se va cerrando, se va abriendo más ahí. Y en 1, mire que ya es un poco más cerrada, ¿sí ven? Entonces en 1 es un poco más cerrada. Y por ejemplo, en 0,2 es mucho más abierta, ¿listo? Entonces se puede ver también ese comportamiento. Y claramente lo vamos viendo en la saturación que tienen las rectas, ¿no? Porque haga de cuenta que las rectas se están saturando bastante en este pedazo, como que no se abre mucho la curva, ¿bien? Entonces eso sucede solamente como para los numeritos bien pequeñitos entre -1 y 1, ¿bien? Bueno, pues eso era lo que quería que vieran acá del programa de GeoGebra como tal, ¿bien? Bueno. Eso. Vamos a colocar acá y les voy a dejar a ustedes de tarea lo siguiente para que lo revisen. Y es este ejercicio, el ejercicio 2, ¿bien? El ejercicio 2 le da a usted la ecuación diferencial y le dice, bueno, más o menos trace una curva una curva solución que pase por los puntos 0, 1, otra curva utilizando el campo de dirección, ¿no? Entonces marca la curva que pasa por el punto 0, 1, la curva que pasa por el punto 3,3, la curva que pasa por el punto 1, 0, ¿listo? Entonces esto es para que ustedes pues como que dibujen el campo de dirección y de manera o más o menos analizando lo que ven, siguiendo como el orden de las pendientes, viendo en qué pedazo crecen o si crecen o decrecen o si hay máximos o mínimos, haga como un bosquejo de la curva que pasaría, de las curvas que pasarían en cada uno de los puntos, ¿bien? Y pues digamos es un buen ejercicio para ver cómo funciona el campo de dirección. Bueno, asociado al campo de dirección vamos a hablar de las ecuaciones autónomas. Entonces, como les decía, hay algunas ecuaciones que me van a permitir hacer ese análisis cualitativo mucho más interesante. Y estos son las ecuaciones autónomas. Entonces, ¿qué es una ecuación autónoma? Es una ecuación
que tiene, o bueno, dentro de su ecuación está solamente involucrada o aparece solamente la derivada y aparece una función en términos de y. Eso quiere decir que en su ecuación está haciendo falta la variable independiente, ¿sí? O sea, ella como que no está, pareciera que no estuviera, pareciera no, dentro de la ecuación no está, ¿sí? Obviamente está implícita porque pues está la derivada, ¿no? Pero de manera explícita no aparece por ningún lado la X, ¿bien? Entonces su ecuación es de esta forma. ¿Listo? Su ecuación diferencial es de esa forma. Entonces está la derivada y del otro lado simplemente hay una función que está en términos de y. ¿Bien? Entonces, en cada uno de estos ejemplos, según cómo está, como tiene usted en cada caso, ve cómo está la derivada, quién es la variable dependiente, quién es la independiente, y decida en cada caso si la ecuación es autónoma o no es autónoma. ¿Listo? Entonces, trabajen en ese ejemplo, clasificando las ecuaciones por su tipo, si son o no son autónomas, y ya regreso en unos 2 minuticos. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, de esas
¿cuál no es una ecuación autónoma? De esas, ¿cuál no es? Bueno, entonces empecemos por orden. Esta que estoy señalando acá, la primera que encontramos, ¿es autónoma o no es autónoma? No. ¿Por qué no es autónoma? Porque pues no sale explícitamente la X. Pues eso es lo que buscamos. Cuando una ecuación es autónoma es porque la X no aparece de manera explícita. Mira, porque es así. Porque tiene esta forma. O sea, lo que está del otro lado es una función que depende solamente de Y. Entonces sí sería autónomo. Sí, es autónomo. Sí, es autónoma. Esa es autónoma. La que está debajo, ¿eso no es autónoma? No, autónomo. No es. ¿Por qué? Porque pues acá tiene a la X. Entonces no es autónoma. La siguiente línea, la primera, ¿es autónoma o no? Sí. Ujú. La que está debajo, ¿es autónoma o no es autónoma? Sí es. Sí es. ¿Quién es K? Un número cualquiera, ¿no? Puede ser una constante, exactamente. Lo importante acá, si ven, para que ustedes identifiquen, es esto. Ahí le está diciendo la variable dependiente es A y la variable independiente es T. Entonces, el K, pues, bueno, puede ser un número, una constante, proporcionalidad o una constante cualquiera. Aquí, en este otro lado, tenemos a T mayúscula y a T minúscula. La T mayúscula es la variable dependiente y la T minúscula la variable independiente. Entonces, ¿esta ecuación es o no es autónoma? Sí es. Listo. Entonces, sí es autónoma, ¿cierto? ¿Quién es T sub M? ¿Quién es T sub M? Pues T sub M puede ser una constante, bueno, cualquier otra cosa, porque pues si fuese la variable como tal sería T, ¿sí? Y pues T menos T daría 0. Entonces esto puede ser una constante, igual K también puede ser una constante, ¿listo? Bueno. Entonces, recordemos, una ecuación es autónoma si la variable independiente no aparece por ningún lado, excepto pues en la notación de la derivada, ¿no? Pero no aparece como tal de manera explícita. ¿Bien? Bueno, entonces cuando tenemos una ecuación autónoma, podemos hablar de los puntos críticos de la ecuación autónoma. Entonces, ¿qué es un punto crítico cuando nosotros hablamos en cálculo 1 o en cálculo 3? Es cuando la derivada se hace 0, ¿cierto? O sea, es un número tal que la derivada se hace 0, ¿bien? Entonces, en este caso, como estoy escribiendo a la derivada de esta forma, o sea, mi ecuación diferencial es esta, porque mi función es autónoma, perdón, mi ecuación es autónoma. Entonces, ¿qué quiere decir que la derivada sea 0? Pues quiere decir que f de x se hace 0, ¿sí? Entonces esos puntos que me hacen 0 la función, pues van a ser los puntos críticos, ¿bien? Puntos críticos. Esos puntos que se llaman críticos también tienen otro nombre, otra forma de llamarse, puntos de equilibrio o puntos estacionarios, ¿bien? Todas esas definiciones son exactamente lo mismo, quieren decir puntos críticos. ¿Bien? Bueno, entonces, esta observación que está acá, esa observación uno la hace de manera inmediata a la definición. Aunque se haga de manera inmediata, hay que entender muy bien el alcance que tiene esa observación. Vean que precisamente, acá coloqué algo que no me di cuenta
a la hora de colocarlo, y es que este es f de y, no f de x. Porque la ecuación es autónoma, ¿no? Bueno, estaba mencionando que hay algo importante que decir aquí, y es precisamente esos puntos críticos no solamente hacen la derivada cero, sino que son puntos donde las rectas verticales, bueno, las rectas horizontales, perdón, y igual al punto crítico son solución de la ecuación diferencial autónoma. Eso es muy importante ver. Es muy sencilla la observación, pero pues es muy útil también, ¿listo? Es muy útil porque la vamos a utilizar, ¿no? Y de hecho son las primeras soluciones que uno tiene a esa ecuación, a ese tipo de ecuaciones. Entonces veamos acá. ¿Qué es un punto crítico? O estacionario. Entonces, vamos a ver la observación. Se hace un número crítico. Bueno, sí, se hace un número. Se hace un número crítico, es decir, es tal que de y de x permite esto. Entonces vamos a ver que y igual a c es solución de la ecuación diferencial autónoma, solamente de la autónoma, ¿no? Porque no es que todas las ecuaciones de primer orden van a ser solucionadas por puntos críticos, no, tiene que ser las que son autónomas, ¿bien? Y esto claramente se ve ¿de dónde? De lo siguiente, si C es el punto crítico, quiere decir eso que la derivada se hace cero, ¿cierto? Pero la pregunta es, sí, esa es la definición, pero ¿por qué es solución? ¿Por qué y igual a c es solución de la ecuación diferencial? Esa es digamos, como la pregunta clave acá. ¿Por qué es solución? Bueno, pues vamos a mirar. Si es solución, tiene que solucionar en efecto esa, ¿sí? Entonces, la derivada de esta solución, ¿quién es? Pues cero, porque c es una constante, c es un número real, ¿bien? A eso quiere decir que cuando yo reemplace aquí, en esta ecuación voy a tener la derivada se hace cero. Y la función, reemplazando a y por c, pues esto es igual a cero. Claro que sí, porque c es un punto crítico. Esto es cierto, pues c es un punto crítico. Si lo soluciona, porque preciso, cuando usted va y reemplaza a y igual a c, la función del lado izquierdo, del lado derecho, f de c, es cero por ser punto crítico. Y como usted hace la derivada de esa constante, pues le da cero. Entonces queda 0 igual a 0 o 0 igual a f de c, que es una identidad que se satisface porque c es un punto crítico, ¿sí? Véanlo acá. Por eso les decía, la afirmación es muy sencillita, pero pues es muy diciente, ¿sí? Nos especifica claramente qué es solución. Y eso es muy importante, no es una observación ahí cualquiera. Le está diciendo que estos de acá son solución. Mire que usted ni siquiera tuvo que pensar en ir a utilizar un método para resolver la ecuación diferencial, sino que ya está teniendo soluciones, ¿bien? Entonces ese tipo de ecuaciones, pues es interesante el análisis que se hace
con respecto a los puntos pues críticos, ¿bien? Bueno, esa parte del ejemplo lo dejamos para la otra clase. Voy a colocar un ejemplo más particular porque acá pues había que con esto defino lo que es un retrato de fase, porque cada vez que tenemos una ecuación autónoma se pueden hacer sus puntos críticos y se puede hacer un retrato de fase. El retrato de fase básicamente es que uno mire en qué puntos, en qué intervalos la función es creciente o en qué intervalo la función es decreciente, ¿sí? A partir de qué, pues de la ecuación diferencial, ¿bien? Bueno, entonces vamos a hacer uso acá, por ejemplo, de la ecuación que tenemos aquí. Entonces, encuentre los puntos críticos en cada caso. Entonces, ejemplos. Encuentre los puntos críticos de cada ecuación diferencial autónoma. Entonces, primero, pues, por ejemplo, esta acá. Y' igual a 7y menos y cuadrado. ¿Qué otra era? Bueno, no quiero colocar esa todavía porque para esa hay que pues, hacer algo de discusión alrededor de eso. Y4 menos 16, por ejemplo. Y vamos a colocar esta 3, creo que va a quedar de tarea. Listo. Bueno, entonces comencemos con la primera. Para la primera tenemos que mirar, pues los puntos críticos son aquellos que hacen 0 la derivada. Entonces, pues simplemente vamos a tener que igualar esto a 0, ¿bien? Entonces queda y 7 menos y es igual a 0. O sea que aquí tenemos dos opciones para que eso se pueda anular. Que y sea 0 o que y sea igual a 7. ¿Bien? Entonces, note que, acá simplemente como nota, note que y igual a 0 y y igual a menos 7 son solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Son solución de esa ecuación diferencial. Bien. Bueno, entonces 2. Ajá. Menos 7. No sé por qué coloqué menos 7. 7. Gracias. La siguiente. Y' igual a 0. Eso quiere decir que ya la 4 menos 16 tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿en qué casos da igual a 0 esa expresión? Cuando y es igual a 2. Cuando y es igual a 2. ¿Solamente en esos casos? ¿En ese caso o hay más? Sería más o menos 2, ¿no? Con más y con menos 2. O sea, con 2 y con menos 2. Más o menos 2 por la raíz. Ok. Bueno, entonces esta expresión queda como y a la 4 menos 4 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí podemos utilizar diferencia de cuadrados. Entonces quedaría y cuadrado más 4, ¿cierto? Y cuadrado menos 4. El término de la derecha, el primer término no lo podemos factorizar más, podemos factorizar el otro término. Y esto quedaría y
menos 2y más 2 igual a 0. ¿Bien? Resulta que el primer término que tenemos ahí, pues nunca se hace 0, porque queda x cuadrado más 4, esa cantidad siempre va a ser mayor que 0. Entonces, pues ahí no vamos a poder obtener información. Entonces, como ustedes mencionaban, aquí esto se anula en 2, o cuando y es igual a menos 2, ¿listo? Entonces, este de acá y este de acá son los puntos críticos que estaban buscando. Este de acá, este y este. Y como nota también, note que y igual a 2 y y igual a menos 2 son solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Son solución de la ecuación diferencial. Bueno, y les había dicho que el 3 había que discutirlo. ¿Por qué? 3, entonces buscamos los puntos críticos. Necesitamos que la derivada se haga 0, es decir que 1 más seno de y sea igual a 0. Sea igual a 0. Entonces, ¿para qué valores de y se cumple esto? Para n pi medios, no. N pi medio más 1, creo, ¿no? N pi medios más 1. ¿N pi no sería, profe? No. Bueno, entonces de acá, ¿qué buscamos? Buscamos que seno de y sea igual a menos 1. Entonces, estos valores que están acá, que cumplen esa condición, van a ser aquellos que son puntos críticos de la ecuación diferencial. De hecho, como ustedes ya lo han mencionado, bueno, estos puntos que cumplen esa condición, no hay un único punto que haga que seno de y sea igual a menos 1. Hay infinitos puntos que hacen que seno de y sea igual a menos 1. O sea que aquí en este caso voy a tener, infinitos puntos críticos de la función. ¿Bien? Y de esa misma manera voy a tener infinitas soluciones de la ecuación autónoma que tengo en este ejercicio. Entonces, acá podemos observar precisamente que sin hacer un método de solución, simplemente analizando la ecuación, claramente estas ecuaciones que son autónomas son muy particulares. Son muy particulares porque simplemente están escritas en términos de la derivada y en términos de la variable dependiente. Entonces eso nos permite poder hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y por eso también nos permite decir que las soluciones, que los puntos críticos y igual a c nos arroja una solución de la ecuación. Esto no pasa si, por ejemplo, la función que tenemos del lado derecho, pues también está involucrada la variable independiente, ¿sí? Entonces, digamos que el estudio de estas ecuaciones autónomas pues es relevante por eso mismo, ¿no? Porque podemos tener ese tipo de resultados allí sin necesidad de tener un método de solución como tal. ¿Bien? Bueno, entonces la próxima clase continuamos con este tema. Quería mencionarles que, regálenme un segundito acá, voy a proyectar
la plataforma Moodle. Yo no sé si ustedes recuerdan acá cuando hablamos del contenido del curso, yo les dije que se supone que deberíamos ver o haber visto la sección 1.3, que es la sección que nos habla de qué modelos o qué fenómenos físicos o qué modelos matemáticos que se tienen en la vida real son que se pueden explicar o se pueden describir utilizando ecuaciones diferenciales. Esta parte la voy a colocar una vez terminemos de ver los métodos de solución aquí, ¿sí? Entonces, cuando terminemos de ver esto, voy a colocar esa sección junto con la 2.7 porque me sirve como introducción a esa sección y pues de esa manera conectar muy bien con los modelos lineales y no lineales que tenemos acá, ¿listo? Entonces, por esa razón, digamos como que nos saltamos esa parte. ¿Bien? Bueno, y ya la siguiente clase podemos empezar también a hablar de el primer método y el más sencillo de todos, el variables separables. ¿Listo? Bien, ¿tienen alguna duda, muchachos? Ahí más o menos, ¿cuándo subiría el taller? El taller, no sé, todavía no he pensado en cuándo subirlo. Tengo que ajustar algunas cosas de por ahí un taller que tengo para colocar más ejercicios y arreglar algunas cosas por ahí. Yo creería que de pronto estaría subiendo el taller la otra semana. Listo, profe. Profe, ¿y fecha de tentativa de evaluación no tenemos? Todavía no. Yo creo que la otra semana esta semana miro bien de pronto una fecha tentativa en la cual podemos hacer el examen y les estaré pues avisando. Listo, profe. ¿Las notas usted las sube ahorita o podría permitirme tomar un pantallazo a una parte que no alcance a copiar, por favor? Yo subo las notas, ahora las subo. Una cosita es para pedir un favor respecto a lo de las notas, o sea, los apuntes, es que